Lucía encontró el pendiente debajo de la cama un martes por la mañana, mientras pasaba la aspiradora por el dormitorio con la misma desgana de siempre, sin imaginar que ese gesto rutinario estaba a punto de dinamitar los cimientos de su matrimonio. No era suyo. Lo supo en cuanto lo tuvo entre los dedos, una pequeña mariposa de plata con una esmeralda diminuta en el centro, un pendiente que no había visto nunca y que desde luego no pertenecía a su joyero. Se quedó inmóvil en medio de la habitación, con el pendiente en la palma de la mano y la aspiradora todavía encendida a su lado, rugiendo como un animal enfurecido. Carlos no estaba en casa, se había ido temprano con la excusa de un desayuno de trabajo, y Lucía agradeció esa ausencia porque le daba tiempo a pensar, a procesar lo que acababa de encontrar, a decidir qué iba a hacer con aquella información. No era la primera señal. Llevaba semanas notando cosas extrañas, pequeños detalles que al principio había atribuido a su imaginación pero que ahora, con el pendiente en la mano, formaban un patrón demasiado evidente para ignorarlo. Las llamadas que Carlos cortaba bruscamente cuando ella entraba en la habitación. Las ausencias inexplicables, siempre con excusas vagas que no terminaban de cuadrar. El perfume que a veces le notaba en la ropa, un aroma dulzón que no era el suyo y que se negaba a identificar. Todo apuntaba en la misma dirección, y esa dirección era la infidelidad. Decidió no enfrentarse a él de inmediato. No quería montar una escena sin tener pruebas contundentes, no quería darle la oportunidad de negarlo todo y hacerla pasar por una paranoica. Si Carlos la estaba engañando, ella iba a averiguarlo por sí misma, con la paciencia y la meticulosidad de quien sabe que la verdad está ahí fuera esperando a ser descubierta. Esa misma tarde, cuando Carlos volvió de trabajar con su sonrisa de siempre y su beso distraído en la mejilla, Lucía lo recibió como si nada hubiera pasado, le preguntó qué tal el día, le sirvió la cena, escuchó sus anécdotas de oficina con una atención que no sentía. Pero por dentro estaba tomando notas mentales, registrando cada gesto, cada mirada, cada palabra que pudiera delatar una mentira. Esa noche, cuando él se quedó dormido con la respiración profunda de los que no tienen la conciencia sucia, Lucía se levantó de la cama sin hacer ruido y fue al salón, donde había dejado el bolso de Carlos sobre el sofá. Lo abrió con la misma sensación de culpa con que se viola un espacio sagrado, y lo registró a conciencia, la cartera, la agenda, los recibos, los papeles sueltos. Encontró un ticket de un aparcamiento del centro, fechado el sábado anterior, el mismo sábado que Carlos le había dicho que se iba a jugar al pádel con unos compañeros de trabajo. El ticket marcaba una hora de entrada y otra de salida que no coincidían con un partido de pádel. 3 horas aparcado en el centro, justo en la zona donde estaban los hoteles y los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Guardó el ticket en el bolsillo de su bata sin hacer ruido, volvió a colocar el bolso exactamente donde estaba, y regresó a la cama sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que temía que Carlos pudiera oírlo. Durante las 2 semanas siguientes, Lucía intensificó su investigación. Revisó los extractos bancarios de la cuenta conjunta y encontró cargos que no le cuadraban, una cena en un restaurante caro que Carlos no le había mencionado, una compra en una floristería cuyas flores nunca llegaron a casa, un pago en una farmacia del barrio donde nunca compraban. También encontró, en el historial del navegador del ordenador que compartían, búsquedas sobre enfermedades terminales, cuidados paliativos, tratamientos experimentales contra el cáncer. Aquello la desconcertó, pero no le dio demasiada importancia. Supuso que Carlos estaba preocupado por algún compañero de trabajo, o quizás por algún amigo, y que no le había contado nada para no inquietarla. Lo que de verdad le importaba era lo otro, el pendiente, el perfume, las ausencias injustificadas, los tickets de aparcamiento que no cuadraban. Todo eso construía en su cabeza la imagen de un marido infiel, de un hombre que llevaba una doble vida, de una traición que se estaba consumando a sus espaldas mientras ella se preocupaba por el menú de la cena y los deberes de los niños. Un jueves por la tarde, Carlos le dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina porque estaban cerrando un contrato importante y el cliente había pedido una reunión de última hora. Lucía sintió con naturalidad, le dio un beso de despedida y le deseó suerte. Pero en cuanto el coche de Carlos dobló la esquina, ella cogió las llaves del suyo y lo siguió a una distancia prudencial,
con el corazón en la garganta y las manos aferradas al volante. No fue a la oficina. Carlos condujo hasta el centro, aparcó en el mismo parking del ticket que Lucía había encontrado en su bolso, y se dirigió a pie hacia un edificio que ella no reconoció de inmediato. No era un hotel. No era un restaurante. Era el hospital universitario, el más grande de la ciudad, un complejo de edificios grises que se extendía a lo largo de varias manzanas y que siempre le había parecido un lugar triste, inhóspito, un lugar al que uno iba a recibir malas noticias. Lucía lo vio cruzar la puerta principal con la familiaridad de quien ha visitado ese sitio decenas de veces, y sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué hacía Carlos en un hospital a las 6 de la tarde, cuando supuestamente estaba cerrando un contrato importante? Lo siguió a través de pasillos interminables, esquivando camillas y batas blancas, ocultándose detrás de columnas y máquinas expendedoras. Carlos subió al ascensor y Lucía esperó a que las puertas se cerraran para mirar el panel que indicaba las plantas. Se detuvo en la tercera. Ella subió por las escaleras, con las piernas temblorosas y la respiración agitada, y llegó justo a tiempo para verlo entrar en una habitación al final del pasillo. Se acercó con sigilo, se detuvo a unos metros de la puerta y leyó la placa que había junto al marco: Julia Herrera. Un nombre de mujer. Un nombre que no le decía nada. Se quedó allí plantada durante casi una hora, fingiendo que hablaba por teléfono, mientras su mente fabricaba toda clase de escenarios posibles. Imaginó a una mujer joven y atractiva, postrada en una cama de hospital, recibiendo las visitas de su amante casado. Imaginó a una compañera de trabajo con la que Carlos mantenía una relación secreta desde hacía años. Imaginó a una antigua novia a la que nunca había olvidado. Todo le parecía posible, y todo le dolía por igual. Cuando la puerta se abrió, Carlos salió cabizbajo, con los ojos enrojecidos y una expresión de agotamiento que no tenía nada que ver con el hombre que había salido de casa aquella misma tarde. Se fue por el pasillo sin mirar atrás, y Lucía, después de asegurarse de que no volvía, se acercó a la puerta de la habitación y la empujó con suavidad. Lo que vio dentro la dejó sin habla. En la cama, conectada a un gotero y a un monitor cardíaco que pitaba con una cadencia monótona, estaba una mujer de unos 80 años, consumida por la enfermedad hasta extremos que dolía mirar. Tenía la cabeza cubierta por un pañuelo de seda estampado, los ojos cerrados, las manos tan delgadas que parecían de cristal. Sobre la mesilla de noche había una fotografía enmarcada de un hombre joven con uniforme militar y una mujer con un vestido de los años 50. Lucía se quedó inmóvil en el umbral, sin entender absolutamente nada de lo que estaba viendo. ¿Quién era aquella anciana? ¿Qué relación tenía con Carlos? ¿Por qué su marido la visitaba a escondidas, mintiéndole sobre su paradero? Salió de la habitación sin hacer ruido, con la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Condujo de vuelta a casa con el piloto automático puesto, sin ver la carretera, sin escuchar la radio, sin pensar en nada que no fuera aquella anciana de la cama del hospital. Esa noche, cuando Carlos llegó con la misma excusa del contrato y del cliente exigente, Lucía le sirvió la cena como si nada hubiera pasado y esperó a que se durmiera. Luego se encerró en el baño, abrió el grifo para que el sonido del agua amortiguara sus sollozos, y lloró durante una hora entera. No solo por el engaño, sino por la incertidumbre. Porque ya no sabía qué pensar, ya no sabía qué creer, ya no sabía si su marido era un infiel o un hombre con un secreto demasiado pesado para compartirlo. A la mañana siguiente, en lugar de ir a trabajar, Lucía volvió al hospital. Esta vez no iba siguiendo a Carlos, iba por su cuenta, con la determinación de quien ha decidido enfrentarse a la verdad por dolorosa que sea. Preguntó en recepción por Julia Herrera, y una enfermera le indicó la misma habitación de la tercera planta. Al llegar a la puerta, dudó durante unos segundos que se le hicieron eternos. Luego llamó con los nudillos, suavemente, y entró. La anciana estaba despierta. Tenía los ojos abiertos, unos ojos azules muy claros que contrastaban con la palidez de su rostro, y miraba hacia la ventana con una expresión de paz, como si estuviera contemplando algo hermoso que solo ella podía ver. Al notar la presencia de Lucía,
giró la cabeza con un esfuerzo visible y la observó con curiosidad, sin miedo, sin desconfianza. Lucía se presentó como la esposa de Carlos. La anciana parpadeó varias veces, como si estuviera procesando aquella información, y luego esbozó una sonrisa débil. Le dijo que Carlos le había hablado mucho de ella, que estaba orgullosa de que su hijo hubiera encontrado a una mujer tan buena, y que sentía mucho que las circunstancias las obligaran a conocerse de aquella manera. La palabra hijo resonó en la cabeza de Lucía como un martillazo. La anciana acababa de decir que Carlos era su hijo. No su amante, no su amigo, no su compañero de trabajo. Su hijo. Lucía se quedó sin habla, con las piernas tan débiles que tuvo que sentarse en la silla que había junto a la cama. Julia, con un hilo de voz que apenas se oía por encima del pitido del monitor, le contó su historia. Le contó que había dado a luz a Carlos en un pueblo de la sierra, 60 años atrás, cuando era una muchacha de 20 años que se había quedado embarazada de un soldado que desapareció sin dejar rastro. Su familia la obligó a entregar al niño en adopción, las monjas del convento del pueblo se encargaron de todo, y ella nunca volvió a verlo. Pasó décadas buscándolo, escribiendo cartas que nunca envió, visitando conventos y parroquias y registros civiles, siempre con la esperanza de encontrar alguna pista que la llevara hasta su hijo. Hacía 6 meses, una monja ya jubilada le había escrito para decirle que había encontrado su expediente, que sabía dónde estaba Carlos, y que si ella quería, podía ayudarla a ponerse en contacto con él. Julia no se lo pensó 2 veces. A pesar de la enfermedad, a pesar del cáncer que le devoraba los pulmones y que apenas le daba unas semanas de vida, escribió una carta y se la envió a Carlos a través de la monja. Y Carlos, que nunca había sabido nada de su madre biológica, recibió aquella carta y decidió ir a conocerla. Desde entonces, cada jueves y cada sábado, se escapaba al hospital para estar con ella, para acompañarla en sus últimas semanas de vida, para darle el consuelo de saber que su hijo no la odiaba por haberlo abandonado. Lucía escuchó todo aquello sin pestañear, sin interrumpir, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor y al mismo tiempo se reconstruía de una manera completamente nueva. Todos los celos, todas las sospechas, todas las noches de insomnio imaginando amantes y traiciones, se desvanecieron en un instante, sustituidos por una vergüenza profunda y un alivio inmenso. Su marido no le era infiel. Su marido estaba cuidando a su madre moribunda en secreto, cargando él solo con un peso que no se atrevía a compartir por miedo a que ella no lo entendiera. Le pidió a Julia que no le dijera a Carlos que había estado allí, que quería ser ella quien hablara con él, y la anciana asintió con una sonrisa cómplice. Durante los días siguientes, Lucía no dijo nada a Carlos. Siguió con su rutina, preparándole el desayuno, preguntándole por su día, escuchando sus excusas con una serenidad nueva que nacía del conocimiento. Pero también siguió visitando a Julia a escondidas, aprovechando las mañanas en que Carlos trabajaba y no podía ir al hospital. Quería conocer a aquella mujer, entender su historia, descubrir quién era la madre biológica de su marido más allá de los datos escuetos que le había contado en su primer encuentro. Y Julia, que llevaba años sin tener a nadie con quien hablar, se abrió a ella como una flor tardía, desgranando recuerdos que había guardado durante décadas. Le contó que su padre era el médico del pueblo, un hombre respetado que nunca le perdonó la vergüenza del embarazo. Le contó que el soldado del que se enamoró se llamaba Miguel, que tenía los ojos verdes y una cicatriz en el labio superior, y que le prometió volver a buscarla cuando terminara el servicio militar. Nunca volvió. Ella lo esperó durante años, primero con esperanza, luego con desesperación, finalmente con la resignación de quien sabe que el amor de su vida se ha desvanecido como el humo de una vela. Le contó que el día que dio a luz, en una celda fría del convento, las monjas le pusieron al niño en el pecho durante apenas unos segundos antes de arrebatárselo, y que ese instante brevísimo fue el más feliz y el más doloroso de toda su existencia. Le contó que nunca se casó, que nunca tuvo otros hijos, que dedicó su vida a la costura y al piano de la iglesia y a escribir cartas que nunca envió, cartas dirigidas a un hijo al que imaginaba feliz, próspero, ajeno por completo a la mujer que le había dado la vida. Una de aquellas mañanas,
Julia le pidió a Lucía que le llevara una caja que guardaba en el armario de su habitación. Era una caja de zapatos, de cartón gastado por los años, atada con una cinta de seda azul. Dentro había docenas de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa que hablaba de amor, de culpa, de esperanza. Eran las cartas que Julia había escrito a su hijo a lo largo de 60 años, una por cada cumpleaños, una por cada Navidad, una por cada día importante en que había pensado en él. Nunca las había enviado porque no sabía a dónde, porque las monjas le habían dicho que era mejor no remover el pasado, porque temía que su hijo la rechazara si algún día llegaba a conocerla. Ahora, al final de su vida, quería que Lucía las leyera, quería que alguien supiera todo lo que había callado durante tantos años. Lucía leyó aquellas cartas durante las semanas siguientes, sentada junto a la cama de Julia mientras la anciana dormitaba. Leyó sobre el dolor del parto, sobre la desesperación de la separación, sobre los años de búsqueda infructuosa. Leyó sobre la soledad de una mujer que había sido expulsada de su propia vida por un error de juventud. Y mientras leía, sintió que sus celos, aquellos celos que la habían consumido durante meses, eran la cosa más ridícula del mundo. Ella había sospechado que su marido le era infiel, y en realidad su marido estaba protagonizando el acto de amor más grande que podía imaginarse, acompañar a su madre en sus últimas semanas de vida, darle el consuelo de saber que no la odiaba, cerrar una herida que llevaba 60 años abierta. Una tarde, Carlos llegó al hospital antes de lo habitual y encontró a Lucía sentada junto a la cama de Julia, leyendo una de las cartas. Se quedó paralizado en el umbral, sin saber qué decir. Lucía levantó la vista, lo miró a los ojos, y le dijo que lo sabía todo, que Julia se lo había contado, que no había nada que perdonar porque no había nada que hubiera hecho mal. Carlos se echó a llorar, un llanto profundo que le sacudía los hombros, y Lucía se levantó para abrazarlo. Julia los miró desde la cama, con una sonrisa débil y los ojos llenos de lágrimas, y les dijo que ya podía morir tranquila, que su hijo estaba en buenas manos. Julia murió 3 semanas después, un domingo por la mañana, con Carlos y Lucía sentados a ambos lados de su cama. Se fue sin dolor, con una sonrisa tenue en los labios y la mano de su hijo entre las suyas. Las mismas manos que había acariciado durante unos segundos 60 años atrás, antes de que se las arrebataran para siempre. Carlos lloró como Lucía nunca lo había visto llorar, y ella lo sostuvo en silencio, sin palabras, porque no había palabras que pudieran consolar una pérdida como aquella. El funeral se celebró en el pueblo de Julia, un lugar minúsculo de calles empedradas y casas encaladas donde todo el mundo la conocía como la modista, aunque pocos sabían su historia completa. Asistieron apenas una docena de vecinos ancianos y la monja que había escrito la carta, Sor Ángeles, una mujer nonagenaria y encorvada que caminaba con un bastón de madera y que guardaba un aire de autoridad a pesar de su fragilidad. Sor Ángeles le contó a Carlos algo que él no sabía, que Julia nunca quiso darlo en adopción, que se lo arrebataron literalmente de los brazos mientras ella gritaba y suplicaba que no se lo llevaran, que la obligaron a firmar unos papeles que ni siquiera pudo leer de tanto que lloraba. Aquella revelación fue un golpe duro para Carlos, pero también fue una confirmación de lo que siempre había intuido: su madre no lo había abandonado, lo habían separado de ella contra su voluntad. En los meses que siguieron al funeral, la relación entre Carlos y Lucía experimentó una transformación silenciosa pero profunda. Ya no había secretos entre ellos, ya no había sospechas, ya no había esa distancia invisible que durante años había ido instalándose entre los dos sin que se dieran cuenta. La crisis que podía haberlos destruido terminó fortaleciéndolos, y la verdad que tanto miedo le daba contar a Carlos resultó ser el pegamento que soldó las grietas de su matrimonio. Empezaron a hablar más, a contarse cosas que antes se callaban, a no dar por sentado que el otro sabía lo que estaba pensando. Lucía aprendió a no dejarse llevar por los celos, a preguntar antes de imaginar, a confiar en su marido incluso cuando las apariencias parecían indicar lo contrario. Carlos aprendió a no cargar con los problemas él solo, a compartir sus miedos, a entender que su mujer no era una juez sino una compañera. Una noche, varios meses después de la muerte de Julia, Carlos sacó la caja de zapatos del armario donde la guardaba y se sentó con Lucía en el sofá del salón. Leyeron juntos las cartas,
una por una, en voz alta. Era la primera vez que Carlos se atrevía a hacerlo. Hasta entonces no había tenido valor para enfrentarse a aquellas palabras, a aquellos 60 años de amor callado que su madre le había dejado como único legado. Aquella noche, con Lucía a su lado, las leyó todas. Rieron con algunas, lloraron con otras, se abrazaron en silencio cuando terminaron. Luego Carlos guardó las cartas en la caja, la ató con la cinta de seda azul, y la colocó en un estante del salón, junto a la fotografía de Julia que había rescatado del hospital. Un año después, Carlos y Lucía viajaron al pueblo para visitar la tumba de Julia. Llevaron flores, se quedaron un rato en silencio cogidos de la mano, y luego pasearon por las calles empedradas del pueblo, visitaron la iglesia donde Julia tocaba el piano, se asomaron al convento donde había dado a luz. Era un viaje de despedida, pero también de celebración. Celebración de la verdad, por dolorosa que fuera. Celebración del amor, por tardío que llegara. Celebración de la familia que habían construido juntos, a pesar de los secretos, a pesar de los miedos, a pesar de todo. La última escena de esta historia sucede en el salón de su casa, una noche cualquiera de un invierno cualquiera. Carlos está sentado en el sofá, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Los niños duermen en sus habitaciones, ajenos a las tormentas que han sacudido a sus padres. Lucía se sienta a su lado, le apoya la cabeza en el hombro, y no dice nada, no necesita decir nada. El silencio entre ellos ya no es un silencio cargado de secretos, sino un silencio cómodo, el silencio de dos personas que se conocen tan bien que no necesitan palabras para comunicarse. En la repisa de la chimenea descansa la fotografía de Julia, con su vestido de los años 50 y su sonrisa triste. A su lado está la caja de zapatos, con las cartas que nunca fueron enviadas. Algún día, cuando sus hijos sean mayores, les contarán la historia de su abuela biológica, la modista que tocaba el piano y escribía cartas de amor durante 60 años. De momento, las cartas descansan allí, como un tesoro que espera ser descubierto. Carlos mira la fotografía un instante, sonríe para sus adentros, y le dice en voz baja que ya está, que todo ha terminado, que puede descansar en paz. Porque la verdad, esa verdad que tanto tiempo estuvo oculta, ha salido por fin a la luz. Y aunque ha tardado 60 años en hacerlo, ha llegado para curar las heridas que el silencio había dejado abiertas.